Lenguaje y literatura, octavo grado. Guía 13. Situaciones comunicativas en el teatro. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto. Páginas 98 a las 103. Recuerda trabajar a lápiz. Hablemos sobre el género dramático. El género dramático o género teatral es el conjunto de obras literarias en las que no hay un narrador, sino que la historia se desarrolla a través de los diálogos y movimientos de los actores en el escenario. Su estructura consta de actos, que es desde el momento en que el telón se abre hasta que se cierra. Las escenas, que son las entradas y salidas de los personajes. Y los cuadros, que van separadas por los cambios en el espacio y el ambiente o el tiempo. Entre sus elementos principales tenemos el uso de los diálogos, que son las intervenciones de los personajes sobre el escenario. Algunas formas de presentar el diálogo pueden ser con el monólogo, que es cuando un personaje pronuncia el texto para sí mismo, o los apartes, cuando un personaje pronuncia el texto para el público. Otro elemento son las acotaciones, que son las indicaciones que hace el escritor a los actores que van a representar la obra, sobre los elementos de la escenografía, la iluminación, sonidos, música, vestuario, entre otros. Página 98. Anticipación. Actividad número 1. Observo las siguientes imágenes y respondemos en el libro. Observa las imágenes. ¿Qué están haciendo cada uno de estos personajes? Identifiquemos la emoción que se transmite en cada imagen a partir de su expresión corporal y las anotamos en el libro. Por ejemplo, en la imagen 1, el personaje se ve emocionado. En la imagen 2, el personaje se ve triste. En la imagen 3, podemos ver que el personaje se nota estresada. En la número 4, el personaje parece que se acaba de dar cuenta de algo, por lo tanto, está conmocionado. En la 5, el personaje aparenta tener muchas dudas, por lo que se ve dudoso. Y en la 6, el personaje se toma con sus manos su rostro en actitud de sorprendida. ¿Estás de acuerdo con esta interpretación que hemos hecho de la expresión corporal de los personajes? Continuamos. Literal B. Ahora imagina y escribe un diálogo entre los personajes en el que hablen sobre sus emociones. Puedes ponerle nombre a un personaje o puedes identificarlos por números. En mi caso te voy a dar algunas ideas. Por ejemplo, uno dice, me gané la beca, el que está emocionado. Todo me sale mal, el que está triste. Olvidé las llaves, la que está estresada. Olvidé pagar el recibo, el que está conmocionado. Serían algunos ejemplos de expresiones para que formes un diálogo. Literal C. Imagina que el personaje de la imagen 3 quiere decir algo sin que los demás lo sepan. ¿Cómo lo escribirías? En un texto teatral aparecen las acotaciones, es decir, explicaciones que da el autor para que los personajes interpreten las acciones. Veamos un ejemplo. El personaje 3 dice, olvidé las llaves. Y esto que continúa lo va a hablar para sí mismo. Por eso lo encerramos entre paréntesis. Ahora van a decir que soy muy torpe y me van a despedir, pero no diré nada. Nadie lo sabrá. Eso se lo dijo a sí mismo. Por lo tanto, los demás no lo saben.
¿Has hablado alguna vez tú para ti mismo? ¿Recuerdas esas ocasiones? Es muy común. Literal D. Ahora, imagina que el personaje de la imagen 2 quiere conversar consigo mismo sobre sus emociones. ¿Qué se diría? Nuevamente ocupamos las acotaciones. Veamos. Todo me sale mal. No entiendo. Piensa. Ahora el personaje va a pensar sin hablar. Mi vida no vale nada. Mejor me debiera de desaparecer. Nadie me extrañará. Nadie preguntará por mí. Estamos haciendo alusión a que lo que está diciendo lo está pensando. Es decir, no lo está diciendo al público. ¿Observas el uso de las acotaciones en estos textos? Continuamos. Página 99. Construcción. Las situaciones comunicativas en el teatro. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. El diálogo permite que dos o más personajes se comuniquen entre sí, intercambiando información, ideas, sentimientos y emociones, entre otros. Es decir, una conversación. Cada intervención se denomina parlamento. Dentro del texto teatral, vamos a conocer el parlamento como la intervención de diálogo entre los personajes. Veamos el ejemplo. Betty. Bueno, pónganse cómodos y disculpen, que tengo que preparar la olla de tamales. ¿Quieren tomar algo? Alfredo. No, gracias. Acabamos de almorzar. Carlos Vélez. Aquí podemos observar un ejemplo de diálogo entre Betty y Alfredo. El aparte. Son las palabras que pronuncia un actor en voz baja, pero que dirige únicamente al público, ya que los personajes que se encuentran en la escena no pueden escucharlo. Quiere decir que el aparte es una especie de palabras que se pronuncian en voz baja, pero que se dirigen al público. Esto a manera de una complicidad del personaje con el público. Es decir, que el público escucha lo que él dice, que puede resultar gracioso o puede resultar intrigante para la historia. Veamos el ejemplo. Argan. Vuestra madrastra deseaba que se hiciese religiosa. Toñita, aparte. La muy víbora tiene sus razones. Argan. No quería consentir en este casamiento, mas la he reducido y he dado mi palabra. Molière, adaptación. Aquí podemos encontrar que Toñita habla de su madrastra muy molesta, pero eso solo lo escuchó el público. Quiere decir que el personaje de Argan debe asumir que no escuchó. El soliloquio es un parlamento de un personaje en el que reflexiona en voz alta hablando consigo mismo, solo en escena o aislado de los demás. El soliloquio, parlamento de una persona en el que reflexiona en voz alta hablando consigo mismo. Fíjate bien, no está hablando para los demás, sino para consigo mismo, en una especie de reflexión. ¿Alguna vez has hablado tú reflexionando sobre tu actitud o algo que te ha acontecido en el día? Sin querer, has hecho un soliloquio. Leamos el ejemplo. Hamlet. Ser o no ser. He ahí el dilema. ¿Qué es mejor para el alma? ¿Sufrir insultos de fortuna, golpes, dardos o levantarse en armas contra el océano del mal y oponerse a él? Y que así cesen, morir, dormir, nada más. Y decir así que con un sueño damos fin a las llagas del corazón y a todos los males, herencia de la carne. Y decir, ven, consumación, yo te deseo, morir, dormir, dormir. ¿Soñar acaso? ¡Qué difícil! Pues en el sueño de la muerte, ¿qué sueños sobrevendrán? Cuando, despojados de ataduras mortales, encontremos la paz. Shakespeare. Este es parte del famoso monólogo de Hamlet,
ser o no ser. Ahora vamos al cuaderno y respondamos las siguientes preguntas a partir de los ejemplos anteriores. Recuerda rotular en tu cuaderno el nombre de la guía de la semana. Guía 13, situaciones comunicativas en el teatro, así como la actividad y el número de página. Actividad 2, página 99. Puedes escribir toda la pregunta o solo el literal. Recuerda que las preguntas están en el libro y si identificamos bien nuestra página del cuaderno, no tenemos ningún problema en la revisión del libro y cuaderno. Respondemos, literal A. ¿Cuál es la diferencia entre el diálogo, el soliloquio y el aparte? Según los ejemplos y las definiciones que dimos, podemos decir que el diálogo es una conversación entre los personajes. El soliloquio es un estado de reflexión del personaje consigo mismo. Y el aparte es un comentario que el personaje hace al público sobre su situación a manera de complicidad. Literal B. ¿Por qué el diálogo, el soliloquio y el aparte son situaciones comunicativas en el texto dramático? Recuerda que el texto dramático ha sido escrito para ser representado. Por lo tanto, el autor tiene que valerse de muchos recursos para llevar a cabo su historia y que sea bien representada por actores. En este sentido, podemos decir que son recursos expresivos que el autor utiliza para que haya interacción entre los personajes y el público. Literal C. Según el diálogo, ¿qué es lo que va a preparar Betty? En el ejemplo del diálogo, Betty nos habla de que va a preparar una olla de tamales. Literal D. ¿Cómo se sabe que Argan no ha escuchado el comentario que ha hecho Toñita? ¿Te acuerdas en el ejemplo de la parte que Toñita dice algo, pero Argan no lo escucha? ¿Cómo se supone que él no escuchó? Esto ya es parte de la dramatización, porque al usar una parte en el teatro, el personaje finge hacerlo en voz baja y solo para él. Sin embargo, lo escucha el público y el otro personaje debe, en su actuación, fingir que no lo escucha. Eso como parte de la dramatización. Es decir, que la dramatización es un trabajo en equipo. Fíjate bien que algunos actores saben muy bien todo lo que tienen que hacer y todos se apoyan. Literal E. ¿Por qué Toñita usa el aparte para expresar lo que piensa? ¿Te fijaste lo que dice de su madrastra? Bien, porque el público debe interpretar su descontento con su madrastra y a través de la parte queda evidencia de ello. Es decir, que ahí se dio cuenta el público de lo que ella siente contra su madrastra, porque ella misma habla de ella y lo hace en confidencial con el público. Literal F. ¿Qué quiere decir Hamlet cuando dice, con un sueño damos fin a las llagas del corazón y a todos los males? ¿Qué interpretas con sueño? En el texto, la palabra sueño hace referencia a dejar de existir, por lo que él quiere decir que al no existir en el mundo, ya no hay dolor ni sufrimiento. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Hamlet? Continuamos. Página número 100. Actividad número 3. Leamos la siguiente información sobre el monólogo. Monólogo. Es el discurso o diálogo teatral de considerable extensión que no tiene una respuesta verbal por otro interlocutor y que pronuncia un solo personaje. A diferencia de los otros tres, en este el personaje habla y habla y habla sin que haya alguien que lo escuche. No hace reflexiones, sino simplemente habla sobre muchas cosas. Por lo tanto, no tiene una respuesta verbal de otro interlocutor y lo pronuncia un solo personaje.
Ahora leamos el siguiente ejemplo. Julio César. El actor que interpreta a César hablará por momentos a la cámara, interpelando con su familia por momentos. Por momentos apagará la cámara y mantendrá un diálogo consigo mismo y con los elementos que se encuentran en escena. César entra con una caja que contiene las cenizas de su abuelo. La pone con mucho cuidado en la mesa que está junto a la silla. Se sienta en la silla mirando fijamente la urna. Se voltea, enciende una cámara y espera que haya conexión. Alcanzamos a escuchar unas voces antes de que él silencie la comunicación. El joven está visiblemente afectado y habla con dificultad. Todo esto que acabamos de leer se llama acotación y son las indicaciones del autor para la persona que vaya a dramatizar su obra. Veamos. César enciende la cámara y empieza a hablar hacia ella. No tengo mucho que decir. Mis hermanos ya lo dijeron todo. No quiero hablarles de la profunda tristeza que me invade. No, ni del dolor de sentirme huérfano. Mejor les hablo de mi padre. Y es que mi padre, se le quiebra la voz, ¿verdad? Parece que va a llorar. Este hombre que está en esta caja, reducido a cenizas, este César, merecedor de todo honor y toda gloria, fue para mí un padre. Y mi padre, el otro, una sombra vaga al lado de este César. Y es que, ¿quién podría eclipsar la grandeza de este César? Ese fue mi abuelo y padre. Entonces, ¿cómo no llorarlo ahora cuando he tenido las mejores sonrisas a su lado? El otro, mi padre, ese sigue allá. Y me pregunto, y que Dios me perdone si es que hay perdón para lo que voy a decir. Pero, ¿por qué no se fue él? El otro. Son dos padres. Uno inútil, carece de vida como la tierra seca que ni los gusanos habitan. Y el otro muerto, a destiempo, hecho tierra para gusanos. Entonces, ¿cómo no sentirme huérfano? Apaga la cámara, pone una canción en su celular y empieza a cantar enajenado. Enajenado es como con ciertas emociones, en este caso de tristeza. No hay más vida, no hay más vida, no hay más lluvia, no hay más brisa, no hay. Llévame donde estés, llévame. Sale, la canción sigue sonando. Cuando dice sale es que el personaje se fue, pero la canción sigue sonando en el escenario. ¿Has escuchado esa canción? ¿Cuál crees que es? César Luis Morales Figueroa, adaptación. Ahora respondamos en el cuaderno en la actividad 3. Aquí podemos observar una especie de alusión a lo que ha sucedido en el texto, la muerte de una persona que amamos mucho. Recuerda rotular el cuaderno con el tema de la semana, así como el número de página y la actividad. Actividad 3, página 100. Literal A. ¿De quién son las cenizas que están en la urna? Como lo leímos en la acotación, las cenizas son del abuelo de César. Literal B. Hacemos un resumen de las descripciones que hace César de sus dos padres. ¿Qué es lo que dice de sus dos padres César? Dice que su abuelo, que él llama padre, le dio muchas alegrías, que es merecedor de honor y toda gloria. Sin embargo, su verdadero padre está ausente, inútil, y él desea que él se hubiera ido él y no su abuelo. Literal C. ¿Por qué César dice que se siente huérfano? ¿Sabes qué es una persona huérfano? En este caso, porque quien murió, su abuelo, era para él su propio padre. Cuando las personas entierran a sus padres, quedan huérfanos. Es decir, un huérfano es una persona cuyos padres han muerto. Literal D.
¿Cómo se relaciona la canción del final del fragmento con los sentimientos que ha expresado César? Según la letra de la canción, podemos decir que habla sobre que ya no hay vida y César se siente sin vida por la falta de su abuelo, a quien él consideraba como un padre. Literal E. ¿Por qué este texto se considera un ejemplo de monólogo? Podemos observar las cualidades del monólogo. En primer lugar, porque solo habla un personaje, César. Le habla a la cámara, pero no hay nadie que le responda. Eso en el texto dramático es un monólogo. Literal F. ¿Qué situaciones en nuestro entorno familiar se podrían comparar con este texto? Es una situación bastante común, la muerte o el fallecimiento de un familiar muy cercano. Nos da cierta tristeza, mucho dolor y depende la relación que hemos tenido con esa persona, así es el grado de sufrimiento que vamos a experimentar. Literal G. ¿Qué le aconsejaríamos a César con respecto a los sentimientos que expresa hacia su verdadero padre? Si tú estuvieras en la posición de César, ¿qué crees que deberías hacer? ¿Odiar a esa persona o perdonarlo? ¿Qué crees que es lo mejor para nuestros sentimientos y nuestras emociones? En mi caso, yo le diría que nadie es perfecto y que todos nos equivocamos. Le diría que se dé una oportunidad de conocer mejor a su verdadero padre y que escuche las razones que éste tenga sobre por qué ha estado ausente en su vida, ya que todos nos merecemos una segunda oportunidad. Esa es mi opinión. Tú puedes escribir la opinión que tú consideres mejor. Yo, según mi experiencia, considero que todos nos merecemos una segunda oportunidad. Página 101. El sintagma adjetival. Actividad número 4. Leamos la siguiente información y expresamos nuestras dudas ante el docente. Se le llama sintagma adjetival a los grupos de palabras que tienen como núcleo un adjetivo. Por ejemplo, demasiado bello, un poco lento, muy lejano, cortés conmigo, etc. Recuerden, su núcleo es un adjetivo y los adjetivos son palabras que expresan cualidades o características. También pueden estar acompañados de complementos, los cuales pueden ser el complemento modificador del adjetivo, que agrega o especifica el significado del adjetivo al que acompaña. Por ejemplo, hábil con las palabras. ¿Ves cómo el adjetivo hábil es modificado para decir en qué es hábil? Es hábil con las palabras. Por lo tanto, especifica el significado del adjetivo. Luego tenemos el complemento cuantificador de cantidad del adjetivo, que especifica la cantidad, intensidad o grado de la cualidad que expresa el adjetivo. Por ejemplo, un poco lento. Un poco cuantifica el grado de significado de la palabra lento. Es muy lento, es poco lento, es muchísimo lento o no es nada lento. ¿Te fijas cómo va cambiando el grado de significado? Por lo tanto, el complemento cuantificador especifica la cantidad, intensidad o grado de la cualidad que expresa el adjetivo. El complemento con las palabras modifica el significado del adjetivo, ya que es hábil, pero no en todo, sino específicamente hábil con las palabras. Y el complemento un poco cuantifica qué tan lento es, ya que es lento, pero especifica qué tanto lo es. ¿Quedó claro? Si no, pregúntale a tu docente. Observamos el ejemplo y luego vamos a analizar el siguiente ejemplo y lo resolvemos. César era huérfano de padre, donde César es un sintagma nominal porque es un nombre. Era es un sintagma verbal porque es un verbo. Huérfano es un adjetivo y en este caso es el núcleo del adjetivo.
Y de padre sería un complemento modificador porque nos dice de qué parte es huérfano, de padres. Y todo eso es un sintagma adjetival. Ahora analicemos la siguiente oración. César estaba muy triste. ¿Quién sería César en este análisis? Es un nombre, recuerda. Por lo tanto, es un sintagma nominal. Estaba es un verbo. Por lo tanto, es un sintagma verbal. Muy, muy, quiere decir mucho. Muy viene de mucho. Por lo tanto, es un complemento cuantificador. Triste es un adjetivo y en este caso cumple la función de núcleo del adjetivo. Por lo tanto, muy triste es el sintagma adjetival. Literal B. ¿Cuál es la función de los complementos modificadores y cuantificadores en el sintagma adjetivo? Expliquemos. ¿Para qué sirve el modificador y los cuantificadores cuando hay un sintagma adjetivo? Podemos decir que especifica la cualidad y mide la intensidad del significado del adjetivo que se está utilizando. Página 102. Consolidación. Actividad número 5. Leemos el siguiente texto. La casa de Bernarda Alba. Acto 1. Antonio María Benavides ha fallecido. Bernarda y sus hijas atienden los servicios funerales fuera de casa. Suenan las campanadas a lo lejos. Las criadas se encuentran en una habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda. Muros gruesos, puertas en arco, cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas o reyes de leyenda. Es verano. Un gran silencio umbroso se extiende por la escena. Al levantarse el telón está la escena sola. Se oyen doblar las campanas. Sale la criada. Criada. Ya tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes. La Poncio sale comiendo chorizo y pan. Llevan ya más de 2 horas de gori-gori. Han venido curas de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. En el primer reponso se desmayó la Magdalena. Criada. Es la que se queda más sola. La Poncio. Era la única que quería al padre. Ay, gracias a Dios que estamos solas un poquito. Yo he venido a comer. Criada. Si te viera Bernarda. La Poncio. Quisiera que ahora, como no come ella, que todas nos muriéramos de hambre. Mandona, dominanta. Pero se fastidia. Le he abierto la bolsa de chorizos. Voz desde afuera. Bernarda. La Poncia a voz. Ya viene a la criada. Limpia bien todo. Si Bernarda no ve relucientes las cosas, me arrancará los pocos pelos que me quedan. Criada. Contigo se portó bien, la Poncia. 30 años lavando sus sábanas, 30 años comiendo sus sobras, noches en vela cuando tose, días enteros mirando por la rendija para espiar a los vecinos y llevarle el cuento, vidas sin secretos una con otra, y sin embargo, maldita sea, mal dolor de clavo le pincha en los ojos. Criado, mujer, la Poncio. Pero yo soy obediente. Ladro cuando me lo dicen y muerdo los talones de los que piden. De los que piden limosna cuando ella me asusa. Mis hijos trabajan en sus tierras y ya están los dos casados. Pero un día me hartaré, criado. Y ese día, la Poncia. Ese día me encerraré con ella en un cuarto y le estaré escupiendo un año entero. Bernarda por esto, por aquello, por lo otro. Claro, es que no le envidio la vida. Le quedan 5 mujeres, 5 hijas feas, que quitando angustias, la mayor, que es la del primer marido y tiene dinero, las demás, mucha puntilla bordada, muchas camisas de hilo, pero pan y uvas por toda herencia. Aparece una mendiga con una niña por la entrada principal. Criado, llevando el canto. Tin, tin, tan, tin, tin, tan. Dios lo haya perdonado. Mendiga. Alabado sea Dios. Criado. Tin, tin, tan. Que nos espere muchos años.
tin, tin, dan, mendiga, fuerte y con cierta irritación. Alabado sea Dios, criada, irritada. Por siempre, mendiga. Vengo por las obras. Cesan las campanas. Criada. Por la puerta se va a la calle. Las obras de hoy son para mí. Mendiga. Siempre me las dan a mí. Criada. Fuera de aquí. ¿Quién os dijo que entraseis? Se van. Y limpio. Suelos barnizados con aceite, alacenas, pedestales, camas de acero, para que traguemos rezos los que vivimos en las chozas de tierra con un plato y una cuchara. Ojalá que un día nos quedáramos ni uno para contarlo. Vuelven a sonar las campanas. Sí, sí, vengan clamores, vengan caja con filos dorados y toalla para llevarla, que lo mismo estarás tú que estaré yo. Fastídiate, Antonio María Benavides, tieso con tu traje de paño y tus botas enterizas. Por el fondo, de dos en dos, empiezan a entrar mujeres de luto, con pañuelos grandes, grandes faldas y abanicos negros. Entran lentamente hasta llenar la escena. Aparece Bernarda y sus 5 hijas. Bernarda a la criada. ¡Silencio! Criada, llorando. Bernarda, Bernarda. Menos gritos y más obras. Debías de haber procurado que todo estuviera más limpio para recibir el duelo. Vete, no es este tu lugar. La criada se va llorando. Bernarda. Sentarse. Se sientan. Hay una pausa muy fuerte. Magdalena, no llores. Si quieres llorar, te metes debajo de la cama. ¿Me has oído? A la Ponce. ¿Está hecha la limonada? La Ponce. Sí, Bernarda. Sale con una gran bandeja llena de jarritas blancas que distribuye. Muchachos, angustias. Pepe el Romano estaba con los hombres del duelo. Angustias. Allí estaba. Bernardo. Estaba su madre. Ella ha visto a su madre. A Pepe no lo ha visto ella ni yo. Muchacho. Me pareció. Bernardo. Quien sí estaba era el viudo de Drajalí, muy cerca de tu tía. A ese lo vimos todas. Mujer 2. Aparte en voz baja. Mala, qué mala. Mujer 3. Aparte en voz baja. Lengua de cuchillo. Bernardo. Las mujeres en la iglesia no deben mirar más hombre que al oficiante, y ese porque tiene faldas. Mujer 1. En voz baja. Vieja lagarta recocida. La Ponce entre dientes. Trepadora. Bernardo. Alabado sea Dios, todas, santiguándose. Sea por siempre bendito y alabado. Federico García Lorca. Adaptación. Esto es en la página 103. Ahora respondamos en el cuaderno lo leído en el texto y veamos qué significaban las palabras que estaban en negrita. Umbroso, que tiene sombra o que la causa. Gori gori, canto lúgubre de los entierros. Responso, última oración de la liturgia de difuntos que se reza por la persona que ha muerto. Orza, recipiente vidriado de barro alto y sin asas, que suele usarse para guardar alimentos en conserva. Azuzar, incitar a un perro u otro animal a que ataque. Recuerda escribir en tu cuaderno el tema de la semana, así como el número de actividad y el número de página que vamos a trabajar. Literal A. Según el fragmento, ¿quién ha fallecido? Si leímos la acotación, ahí se nos menciona quién es el fallecido. Es el esposo de Bernarda, llamado Antonio María Benavides. Literal B. ¿Qué acciones realizan las criadas en la casa de Bernarda antes de que ella aparezca? Podemos observar a la Poncia y a las demás criadas, que están limpiando, comiendo y hablando mal de Bernarda y de sus hijas. Literal C. ¿Qué quiere expresar la criada cuando dice que tiene las campanadas metidas entre las sienes? Quizás el talán talán de las campanas ya la tiene hastiada, por lo que las tiene sonando en la mente, porque son muy continuas y escandalosas. Literal D.
A partir de la conversación de Bernarda con las mujeres de luto, ¿cuál es la intención de las mujeres al utilizar el aparte? Te fijas, la mayoría usó el aparte para decir cosas bonitas de Bernarda. Por lo tanto, hacen notar al público su descontento con la actitud de Bernarda y que la consideran una mala mujer. Literal E. ¿Qué intenta expresar la Poncia en su soliloquio? Cuando Poncia dice que quiere encerrarse con Bernarda en un cuarto, expresar todo su rencor y desprecio contra Bernarda. Literal F. Según las declaraciones de la Poncia, cómo se comporta Bernarda como patrona con sus sirvientes. Ella dice que ha sido buena con ella. Bueno, las otras criadas lo dijeron. Pero ella dice que es mandona y dominante, porque las maltrata. Literal G. ¿Qué situaciones de la vida real se podrían comparar con la historia de las criadas y Bernarda? Cuando tú trabajes te vas a dar cuenta. A veces las relaciones de empleados con sus jefes pueden ser igual, los cuales le exigen mucho trabajo a sus empleados y a veces ni se valora todo el esfuerzo. Tal vez en casa te pasa con tu mamá, que te obliga a hacer muchas cosas, pero recuerda que te está preparando para la vida. Literal H. ¿Cómo podrían las criadas solucionar su situación? Ya que expresan que se sienten maltratadas, hizo llorar a una. Podemos decir que pueden hablar con Bernarda sobre su inconformidad en el maltrato que les da o buscar un trabajo donde se les trate mejor. Pero en esa época quizás no había muchas opciones. Tarea. Actividad en casa. Investiga las normas de uso del paréntesis y la raya. Algo que vamos a emplear mucho en la redacción de textos dramáticos. Por ejemplo, el paréntesis. Se usa siempre y se debe abrir y cerrar. Siempre que se usa. El signo siempre debe ir pegado a la palabra con la que abra y se cierra. Se puede combinar con otros signos ortográficos. En dado caso de que el paréntesis cierre y luego venga otro signo de puntuación, este irá pegado al paréntesis. ¿Cuándo se usa? Para aclarar información, para dar precisión, para introducir opciones, para citar, para indicar acotaciones del autor o para introducir elementos de un listado. La raya. No debemos confundirla con el guión, ni con el guión bajo, ya que ésta se usa para introducir aclaraciones o incisos, sustituyendo la coma, y especialmente si el texto ya está entre paréntesis. En un diálogo escrito procede la intervención de cada uno de los interlocutores, es decir, que va guión y lo que dice el interlocutor. También se usa para enmarcar comentarios del narrador sobre dichas intervenciones. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.